Midrash que de una forma u otra Pablo plasmó en Hebreos, en el libro, en la carta a los Hebreos. Entonces, el Midrash de los rabinos hebreos es un Midrash muy profundo. Entonces, no sabemos las técnicas que ellos usaron, porque es basado en técnicas. Esas técnicas las vamos a conocer más adelante. De qué manera es que ellos hicieron la deducción que hicieron. En este caso vamos a hablar de Rab Shaul, ¿ok? Solo voy a poner dos ejemplos y voy a poner los más fáciles, como para que nosotros sepamos de dónde vino el concepto Midrash, o si podemos ver como un desarrollo del Midrash. El Midrash es un entendimiento aplicativo del concepto, ¿ok? Yo cojo un versículo, desarrollo todo el potencial que hay dentro del versículo, la información implícita en él, y logro deducir del versículo una enseñanza que me aplica a mi vida, en mi tiempo actual o en mi situación, ¿ok? Entonces, vamos a coger 3 versículos hoy y vamos a analizarlos antes de empezar con el tema de hoy. Simplemente es para recordar lo que dejamos pendiente de la semana pasada. Entonces vamos a analizar Hebreos 4:8, ¿ok? Estamos considerando que Rab Shaul estableció esta palabra en Hebreos 4:8 como un midrash, un entendimiento y una aplicación rabínica de 2 conceptos. ¿Cuál? Malaquías 3:7 con Isaías 1 del 15 al 16, ¿ok? ¿Qué dice el Midrash? El que me quiera por favor apoyar leyendo el Midrash, Alejito, vente para acá y me apoyas ahí, tráete el inalámbrico. Yo lo tengo. Ok, y tú me apoyas leyendo los versículos. Ustedes van a poner mucha atención para que desarrollemos el... acércate acá, hermano mío, para que... ok, que lo vean en Rusia. Así, ya tenemos discípulo en Manchester. Sí, Manchester, Alemania, ya tenemos discípulo allá. Es una española que se ha conectado y nos está siguiendo a través de YouTube. Entonces vamos a analizar Hebreos 4:8. ¿Qué dice Hebreos 4:8? Por favor, leámoslo primero en una Reina Valera. ¿Por qué? Porque normalmente si leemos en una K2, en una BIN, ya está como algo desarrollado el concepto. Entonces lo que quiero es que ustedes aprendan a desglosar la información desde lo tradicional, Reina Valera, porque eso es lo que usted va a encontrar allá afuera cuando usted enseñe. Una persona bien escéptica a los cambios bíblicos, apenas le escucha a usted leyendo una K2, ¿quién sabe usted dónde sacó la versión? Entonces usted no va a lograr ningún propósito. El propósito usted lo va a lograr con Reina Valera. Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Eso es todo. Dios no habría hablado. Acá dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ok, perfecto. Esa es la palabra que tenemos aquí en Hebreos 4:8. Pero de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, que es el drash, en el caso específico de los sabios, el midrash tiene que venir de alguna fuente. La fuente que el documento nos da es Malaquías 3:7 con Isaías 15:16. Entonces vamos a leer Malaquías 3:7 a ver qué información me da Malaquías. ¿También en la Valera? Sí. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh Sebaot.
Yahweh de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué desobedecimos? Por decirlo así. Esa es la información que me da Malaquías 3:7 como versículo. ¿Ok? De aquí y de aquí, Rab Shaul tomó esto como midrash, un desarrollo de su análisis para sacar esa información. Ahora vamos a leer Isaías 1, 15 y 16 para ver qué información extra me da. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. En ese está hablando de una recompensa por el pecado, una amonestación que está haciendo Dios a través del profeta a todos los que ¿qué? Desobedecen. Está dando recompensa por el pecado y está amonestando ¿por qué? Por desobediencia, en lo que acabamos de ver. ¿Qué relación ustedes ven o qué desarrollo pudo haber tomado el rabino Shaul para llegar a estas palabras que dijo acá? Vuélvelo a leer Hebreos 4:8, por favor. Amén. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. ¿De otro día de qué? Sí, por eso, pero volvamos a leer. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si Josué les hubiese dado el reposo como tal, el mismo Josué no estaría hablando de otro día de reposo. No se hablaría. O no se hablaría de otro día de reposo. ¿Ok? Para yo identificar mejor esto, ¿qué debo hacer? Bueno, los otros dos versículos dicen, desde los mismos días de sus padres, el que se apartó, los que se apartaron de su ley, los desobedecieron. Y los que lo desobedecieron, ¿cómo dice el otro? Los que lo desobedecieron no tuvieron recompensa en Isaías. Ok, está bien, estamos hablando de un concepto de desobediencia, pero es difícil ver una relación de acá, de estas dos cosas, con esto. Y eso es lo que hay que entender. ¿Se acuerdan de la palabra que utilizamos la semana pasada, la de la proyección? Homotético, la homotesia. Lo homotético es, aquí hay una palabra que me da esta idea, ¿sí? Pero que cuando yo avanzo en el DRAS ya la veo más grande, pero viene de algo. Esa es la homotesia. Lo que nosotros estamos viendo acá es, esto es Hebreos 4:8. Yo no entiendo por qué esta imagen está así y que utilizó el rabino de herramientas aquí para proyectarla de esa manera. Eso es lo que estamos tratando simplemente de ver. Ayer que hacíamos el ejercicio en Broward, la gente les hice una pregunta después de que lo leímos. Los 4 primeros les dije, ¿está claro? Sí, muy claro. ¿En serio? ¿Está claro? Bueno, no tan claro. ¿Ves qué es lo que está pasando? Nosotros no aprendemos porque nos da vergüenza decir que no entendemos. Eso no se entiende, punto. Yo no entendí. Hay que estudiar.
No, sí, no, pastor, clarísimo, uno entiende. Tenemos que hacer un estudio profundo. ¿Qué leyes utilizó él para de estas palabras deducir este versículo? Eso es lo único que hay que hacer. Ahora, ir al antiguo, mirar qué. Entonces, una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a esclarecer este versículo es que todo versículo, ¿cómo empieza uno el proceso de esclarecimiento? Conociendo el contexto. Porque el versículo solito queda como muy... Entonces vamos a leer unos 4 versículos antes, desde Hebreos 4:5 puede ser. A ver de qué se está hablando allí, qué fenómeno se está manifestando, como para ver si de pronto me da una luz de yo poder ver qué cositas por aquí se pegó el rabino para llegar a esa aplicabilidad del versículo. Desde el 1. Desde el 1, hágale pues, hermano. Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No, acá dice parezca, sí. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Por qué no se iba a entrar en el reposo? Porque les faltó ¿qué? Fe. ¿Y qué es fe? Obediencia. Si vemos, ya empieza a conectar obediencia con los fenómenos de amonestación que se hizo por desobedecer. Pastor, entonces lo que yo veo es que ese reposo se adquiere cuando no hay pecado. Exacto. Aquí se está hablando de un concepto de reposo en cuanto a la promesa que se les iba a dar. Entonces, no necesariamente se tiene que uno enfatizar en el día de reposo. Está hablando de una recompensa de paz, de chalón y de bienestar, por cuanto iban a entrar a un lugar que era prometido, donde iba a fluir leche, miel, bendición. Sigue leyendo, hermano. Hebreos 4:4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿De qué está hablando todo ese fenómeno? ¿De qué? De desobediencia. ¿Qué no le permitió a este pueblo que llevaba a Josué hacia el tiempo de reposo en la promesa de la tierra prometida? Su desobediencia. ¿Cuál? Bueno, tenemos infinidad de casos, cómo se rebelaron, cómo desobedecieron, tenemos infinidad de cosas, ¿ok? Ahora, el rabino Shaul está tomando este ejemplo de este capítulo y específicamente en este versículo como un centro de pensamiento para decir a la generación que estaba recibiendo la información del Mashiach que ellos también estaban fallando en sus conceptos de fe, de obediencia, de compromiso hacia las promesas de Dios. ¿Por qué? Vean que se estaba anunciando una buena noticia. Aquí en Josué
Se estaban anunciando buenas noticias en la época de Josué. ¿Cuál era la buena noticia? La tierra prometida. Entonces, sí tenía el rabino herramientas literarias para traer una deducción de estos versículos de Malaquías y de Isaías con respecto a lo que dijo en Hebreos. Está hablando de los padres. ¿Cuáles son los padres? Abraham, Isaac, Jacob. Esos son los padres, los patriarcas que establecieron un pueblo, pero un pueblo que se mantuvo ¿en qué? En desobediencia. Y luego preguntan, ¿en qué hemos desobedecido? La lista es interminable, hermanos. En esto han desobedecido, en esto han desobedecido, en esto han desobedecido. En Isaías está la amonestación del profeta, que hay una recompensa por el pecado, y es no entrar ¿en dónde? En reposo. Hay una amonestación. Entonces, cuando leemos el contexto de Hebreos, nos damos cuenta de que el Rab Shaul sí tuvo herramientas alegóricas, de comparación, simbólicas, para llegar a este midrash. Ayer nos pasó algo interesante. Una de las hermanas decía que arrojar perlas a los cerdos era para ella ponerme yo a enorgullecerme de mi vida espiritual delante de cualquier persona y decir, es que yo ya cambié en esto, yo ya hago esto, o sea, superproyectarme como el muy espiritual. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque recuerden que ¿qué es el DRAS? Aplicar un versículo a la vida. Entonces yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque cuando yo me proyecto más de la cuenta y el día de mañana delante de esas personas cometo un error, me van a tirar encima todo lo que yo me proyecté de super santo. Ya eso no hace ese como énfasis en uno mismo. Por eso, ella lo está diciendo. Yo me pongo a decir que yo ya soy muy espiritual, que yo guardo estos mandamientos, que yo soy muy elevido espiritualmente, y mañana me equivoqué, y esos mismos que me escucharon ayer decir eso, van a decir, pero no será el que decías que vos eras el que... Ella tomó en cuenta ese concepto de que se proyectó como con demasiado valor delante de ciertas personas, y luego le tiraron el valorcito encima por pantano. Entonces sí es correcto, pero al principio yo también era como... Eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Porque ¿qué es lo que hace el Midrash? Poder ver un versículo de 70 caras diferentes. O sea, hay muchas caras como verlo. Dependiendo de la necesidad o la situación, puede tener sentido. Y eso no es una verdad objetiva. Recuerden que el Midrash es un concepto subjetivo y aplicable. Entonces, es nosotros aprender por qué fulano dijo lo que dijo. ¿A qué se está refiriendo con lo que dijo? ¿De dónde dedujo eso y por qué lo dedujo? ¿Ok? Esos son los conceptos Midrash. Entonces, si aquí nosotros nos vemos que es un poquito difícil, entonces el Sot ni lo toquemos. Entonces, yo tengo información del Sot, pero es más que todo como gematría. Entonces lo del Sot lo vemos después. Si el Drash y el Midrash, que es lo aplicable, es difícil de entender, ¿qué dijo Pedro acerca de las palabras de Pablo? Que eran muy difíciles de entender. Si no estoy mal, en tercera de Pedro dice que las palabras de Pablo eran palabras muy difíciles de entender, y cuando un hombre como Pedro dice que eran muy difíciles de entender, es para que nosotros sepamos que eran difíciles de entender. Y hoy en día cualquiera de nosotros que todavía se nos chorrea la guapanela, no, es que esto quiere decir esto y esto. Nos falta mucho por estudiar, nos falta mucho por conocer. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, el de Hebreos 3, 17 y 18.
Hebreos 3, 17 y 18. Solamente por descubrir. Dime. Una cosa, con lo que usted dice de la persona que ha interpretado así lo de las perlas, Sí. por ejemplo, no estoy de acuerdo en el sentido de que usted dice que sí, a la final tiene 70 caras y se puede como entender, pero eso era antes, cuando los rabinos tenían la libre interpretación de la Torah y podían extrapolar todas sus ideas a la libre interpretación. Nosotros hoy no tenemos eso porque tenemos de hecho toda una serie de reglas y parámetros para interpretación. Entonces, lo que a ella le pudo llegar como mensaje es una cosa, pero no es una interpretación correcta, porque la correcta interpretación ya está hecha específicamente de otra forma. ¿Dónde? O sea, yo digo, para nosotros tenemos ya reglas en las que nos basamos. Antes, en el primer siglo, no había eso. No, lo que ella está citando es algo que es del Brit Hadashah, del nuevo pacto. Lo de no arrojes perlas a los cerdos es nuevo pacto. O sea, eso ya de por sí no es Torah como tal. ¿Ok? Ella simplemente está cogiendo una palabra de allí y le está dando una interpretación libre. Y estamos autorizados a eso. Estamos autorizados a hacer interpretaciones, se llaman los drash o los drashim, que nosotros hacemos de ciertas palabras. Cuando ella dijo la primera palabra, ¿qué es lo primero que viene a uno con lo de las perlas? Y es automático. Cosas de valor no se lo den a gente que no sabe valorar. Eso es la interpretación más clásica, es una interpretación clásica de este versículo. Aquí no estamos tocando conceptos de Torah, solamente conceptos de cómo interpretar una palabra X. Entonces, ¿qué fue lo que ella en su charla, porque inclusive se demoró 8 días dijo, yo voy a investigar más cómo fue que yo lo vi? Cuando explicó que cuando nosotros nos proyectamos con cierto valor delante de la gente, tengamos cuidado, porque si fallamos, esa gente a la que le presentamos ese valor nos va a decir, no me dijiste ayer que vos eras super plus en esto, y mira lo que estás haciendo. Ella interpretó esa palabra por ese lado, el versículo le habló de esa manera y puede tener razón. Por eso cuando nosotros hemos estudiado los conceptos del Midrash, hay Midrash que son ridículos, están en el Talmud, pensamientos de rabinos que le puede parecer a uno ridícula la respuesta, pero de pronto esa respuesta ridícula más adelante va a servir, porque por eso es que ellos la anotaron. Pastor, pero esto no es lo que sucede ahorita desde cada púlpito, porque los pastores ven los versículos de diferentes formas. Es que eso no está en discusión. Eso es como Cuando la hermana María Fernanda dice no estoy de acuerdo, tiene derecho a no estar de acuerdo. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Desde un principio hemos dicho, los comentarios son o para estar de acuerdo, pero eso no nos hace enemigos, eso nos da la libertad. No lo veo así, no estoy de acuerdo. Entonces ahí es donde está la riqueza de aprender a interpretar la escritura, que todos podemos tener un criterio de verla, de aceptarla hasta cierto punto, donde nosotros ya llegaríamos a dar una deducción errada, es si estoy cambiando el pechat para lograr ese propósito. Ahí sí diríamos forzando la escritura para, pero mientras que nosotros podamos tener esa capacidad de decir, bueno, tu draft te suena a ti, no, yo no lo veo claro y no estoy de acuerdo, tenemos la libertad. El mismo Talmud está formado por gente que no está de acuerdo con las palabras. ¿Cómo, perdón? El mismo Talmud está formado por gente que no está de acuerdo. Claro, es que la idea es esa. La idea de la riqueza del conocimiento es que cada persona tiene un valor en lo que dice, así no estemos todos de acuerdo. Ahora, una cosa que puede parecer tonta hoy por la charla, mañana resulta que dice, espérate que no está tan desbaratado lo que se dijo. El concepto, por decir algo, de que le digan a uno así como a la olla de los tarros en una charla, lo que pasa es que
las raíces hebreas es un recicladero de cristianos. En una primera instancia podría una frase como esa sorprenderte, porque reciclador, chatarra, basura, inservible, desechable, ¿cierto? En primera instancia, cuando nos ponemos a analizar, No, pero el aspecto de reciclar puede ser para mejorar algo. También. pero cuando yo lo veo, estoy mejorando algo, no necesariamente sin valor, simplemente lo estoy llevando a otro volumen, a otro nivel, a otra. Entonces, sí, las raíces hebreas reciclan una información para elevarla más. Mejor uso. Mejor uso. Darle un mejor uso. Una transformación. En una primera instancia puede sonar maluca esa frase y uno no aceptarla, pero en el fondo dice, pues sí, estamos cansados de recibir un mensaje que no trae fruto, y a través de la Torah y de este mensaje como que empieza a tomar esto otra vez vida. Hay un proceso de reciclaje ahí. Es simplemente poder analizar esos conceptos. Démosle al otro versículo, hermano, que dijimos que era el 3, ¿qué? Hebreos 3, 17 y 18. 3, 17 y 18. Vamos a ver cómo es que dice ese. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vuélvelo a leer, hermano, que no alcanza a cogerlo. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Es como que la información general que me da eso. El ejercicio que nos está planteando acá el documento es que este versículo que habla de la desobediencia que disgustó al Eterno por 40 años, acerca de todos estos personajes en el desierto de su pueblo que no quisieron obedecer, es un midrash. ¿De qué palabra? Del Isaías 32, del 15 al 17. Isaías 32, del 15 al 17. Vamos a ver si encontramos la relación del comentario. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Vuelve a leer esas dos últimas frases, por favor, Alejo. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y en el campo fértil, ¿Y el 17 también? justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Podemos ver si existe la capacidad de salir de Isaías 32, 15, 17, un midrash que llegó a darse en esta palabra. Vuelve a leerte, por favor, Isaías 32, 15 al 17. Amén. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Quién puede aportar ahí algo si pudo notar algo? Creo que está hablando de
de cuando ya venga el Mesías y nosotros resucitemos con él. Sí, no, lo que quiero es, usted es un rabino, ¿ok? Y usted le va a predicar a cierto pueblo, o le va a dar una información a cierto pueblo. Y el pueblo está pasando por una situación. Y resulta que usted, leyendo al profeta Isaías, en estos 2 versículos, el Eterno le habló a través de su palabra acerca del problema que tenía el pueblo. Eso es el Midrash, sacar de una palabra una información para entregársela y aplicársela a unas personas. Eso es lo que estaba haciendo Rab Shaul aquí. Todo lo que escribieron en el Brit Hadashah era el resultado de una forma de pensar. ¿De dónde? De la información que habían traído el Tanaj. Entonces, vamos a escuchar lo que dice Isaías 32, 15 al 17, y nos damos cuenta que la amonestación que está dando acá es el resultado de lo que se está diciendo acá. Este es un poquito más claro. Vuélvelo a leer. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Aquí está dando el resultado de llevar una vida con Obediencia. Entonces él dice, ese es el resultado. Claro, esto es lo que estos berriondos no están viviendo. ¿Por qué? Por desobediente. Por desobedientes. Están actuando igual que todo ese pueblo que el Eterno vivió con él disgustado por 40 años, porque les decía, les voy a dar paz, seguridad eterna, les voy a dar justicia, hasta el desierto va a florecer, y no quisieron. Pues lo mismo me está pasando aquí con estos hebreos. Les voy a tener que escribir esta carta y decirles, de la misma manera que el Señor estuvo disgustado 40 años con aquellos que lo desobedecieron, lo mismo va a pasar con ustedes, porque cuando leyó esta palabra vino ese pensamiento. ¿Qué hablamos nosotros acerca del Midrash la semana pasada? Estábamos hablando que el nuevo pacto yo no lo tomo como la famosa palabra de Dios. No. ¿Por qué? Porque no estaba escrita cuando se dieron los eventos. Todo el resultado del pensamiento del nuevo pacto es referencia al conocimiento que se tenía del antiguo. Entonces, si estamos reconociendo que el nuevo pacto es un midrash o un comentario elevado, y más que todo confirmando las profecías establecidas, entonces yo necesito ver cómo ellos utilizaron su pensamiento para del Tanaj sacar esas conclusiones. A mí me surge uno ahorita. Segunda de Timoteo 2:15. A mí me gusta mucho ese versículo. Segunda de Timoteo 2:15. Esto es un midrash. Ese es un midrash. Segunda de Timoteo 2:15. No está ahí en el ejercicio, pero va a ser fácil. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces yo digo, vamos a suponer que yo me voy a dar de aquí atrevido a sacar mi midrash, y digo que segunda de Timoteo 2:15 es un midrash de Deuteronomio 4, 5 al 9. A ver si ustedes me lo aceptan. Para mí, segunda de Timoteo 2:15 es midrash de Deuteronomio 4, 5, 9. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos
como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni sea parte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste... Ya está ahí. ¿Están de acuerdo con mi postura? Sí. Démosle el micrófono a la hermana Ricky. Es bueno porque necesitamos ayudarle a la gente que escucha por internet de qué se está hablando acá. Sí, porque en Deuteronomio dice, guarda mis estatutos, y si guarda mis estatutos, guarda mis estatutos, y si guarda mis estatutos, como dice en Timoteo, se presenta diligente ante el Señor. Yo hallé esa relación. Este es muy claro, porque la deducción es como muy directa, es aplicable. Le está diciendo, procura presentarte aprobado delante del Eterno. ¿Y cómo es aprobado? Como un obrero que sabe trazar bien la escritura. ¿Cuál era la escritura? El Tanakh. Y del Tanakh que tomamos, lo más elevado, la Torah. Y el que vive conforme a ese orden va a tener bendición y va a ser catalogado por la demás gente. Uf, tremendo hombre sabio. Amén. No, es que ese muchacho cuando le habla, Señor, esa familia, una sabiduría. Eso es lo que está diciendo eso. Entonces, ese es el ejercicio que yo creo que a medida que nosotros indaguemos más en la escritura, vamos a tener esa capacidad de visualizar en el Brit Hadashah de dónde vino el comentario. No solamente porque esté escrito ahí, porque hay versiones que cuando citan el antiguo pacto salen mayúsculas. Pues está fácil. Pero otros que no tienen la mayúscula, es el resultado de una forma de pensar como toraica. Démosle. Tehilín 95.7 también te lo dice. Tehilín, Salmo ¿qué? 95.7, 95.7, léelo vos. No tiene ojos. Bueno, vamos a ver qué dice el hermano Evelio con el Salmo 95.7. Dice hace referencia también a los que viven los 40 años en el desierto. Bueno, no, pero exclusivamente de este concepto. Este es del anterior que vos decías. De lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando ahorita. Del anterior. Este dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Perfecto, porque inclusive geográficamente está hablando de la desobediencia en el desierto. O sea, ese es perfecto para el ejercicio anterior. Entonces, la idea que tiene el Midrash es sacar un comentario que sea aplicable, pero que yo sepa que tiene una procedencia ¿en dónde? En el conocimiento del Tanakh. Y que yo no estoy cambiando con mi concepto Lo que está escrito. el pechat. Eso es lo que hemos aprendido de manejar interpretación que yo la pueda aplicar. No todo el mundo tiene esa capacidad, hermanos. No es fácil porque la mayoría de personas dice, ay, pero es que yo no entiendo la Biblia. Bueno, si no entiende, ahí ya no hay tu tía que valga. Si no entiende, tendría que aprender todos estos procedimientos, que es el pechá, que es lenguaje figurado, que es lenguaje objetivo, que es lenguaje subjetivo, para empezar a poder desglosar los términos. Entonces, muy importante que practiquen, cojan versículos del Brit Hadashah y busquen una referencia en el antiguo pacto. Háganlo de manera aleatoria. Busquen versículos que a ustedes les guste mucho. Un versículo que a ustedes les llame la atención. Bueno, si es así, el escritor, ¿por qué citó este versículo tan especial? Por decir algo, Romanos 8:28, porque todas las cosas convienen para bien, para aquellos que aman al Eterno, conforme al propósito fueron llamados. ¿De dónde puede venir esa palabra? ¿Cuál palabra en el Tanakh la puede apoyar? Esa es la idea del Midrash, esa es la idea de saber deducir la escritura.
¿Ok? En próximas semanas vamos a aprender acerca de un poco de reglas que hay, pero pues para nosotros va a ser difícil manejarlas todas. Hay unas que son simples de manejar. ¿Ok? Por el momento necesitamos información bíblica para nosotros avanzar. Y el tema de hoy se llama Tikkun Seforim. La palabra con que se conoce normalmente esto, Tikkun Soferim. Esto es enmiendas de los Seforim. ¿Pero qué es un Seforim? ¿Ah? ¿Qué son los Seforim? ¿Qué raíz logran detectar aquí? Sefer, muy bien. Y es plural. Muy bien. Estos son los escribas. O copistas. Eran aquellos hombres que se dedicaban a hacer la copia de la Torá y de los libros para mandar para otros pueblitos. Eran los Seforim. Pero cuando este fenómeno hebreo empezó a manifestarse, estos hombres se tuvieron que convertir en traductores. Copiaban, pero ya en otra lengua. Y ahí fue donde empezó las enmiendas. El lío, bueno, ¿y cómo le dice esta palabra en este idioma? ¿Cómo le puedo decir yo esta palabra? Ahí es donde está el meollo del asunto cuando se hace una traducción. ¿Qué palabra a mí me aplica para esta situación o fenómeno en mi lengua? Y lo delicado es que hay muchas cosas que no tienen la palabra correcta en la otra lengua, o no se le dio la palabra correcta en otra lengua. Entonces, de eso es que hoy vamos a tocar las enmiendas de los Seforim. Según las traducciones judías, existen 18 pasajes en el texto bíblico que han sido alterados. Una enmienda es una alteración. Y hay 18 registradas. Son los Tikkun Soferim, correcciones de los escribas, que según la explicación más común se refiere a cambios hechos por motivos teológicos. Ahorita nos vamos a dar cuenta qué querían hacer estos hombres. En las listas más antiguas estos cambios aparecen denominados como Kiná, que significa usar un sustituto. Una enmienda es un sustituto, una palabra o frase sustituta. Expresar eufemísticamente. Ya aprendimos que es un eufemismo. La palabra sakak es un eufemismo. ¿Qué es sakak? ¿Ah? Cubrir los pies. Eso es un eufemismo. Utilizar una frase más bonita para no decir está haciendo número 2, el rey. Está cubriendo sus pies. ¿Recuerdan? ¿Qué es un águila? ¿Qué es un águila? Se los he leído en Pirkei Avot. El que va a la casa y repasa lo aprendido. No lo están haciendo. Mientras que en las demás fuentes y en las listas más soréticas son denominados como simplemente tikkun, correcciones. Pero realmente son... Lo que pasa es que decir corrección a sustitución es muy diferente. Porque la corrección a mí me llevaría a pensar que había un error inicial. Y no era error. Fue una sustitución para explicar la frase que
que no se puede decir claramente en el nuevo idioma. Entonces, es importante tener esos detalles en cuenta. ¿Qué es sustitución de un nombre? Estas correcciones están marcadas en los márgenes de los manuscritos hebreos, aclarando el motivo de esta corrección, que consiste en salvaguardar la santidad del texto. Entonces, vamos a suponer una hoja de rollo. Aquí está el rollo, aquí está el rollo y esta es la hoja. Entonces aquí tenemos, por decir algo, una página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. Vamos a suponer que el copista, el escriba, está escribiendo acá, y resulta que aquí en esta palabra él no encuentra una palabra más acorde que, y pone la que más se le parece, pero pone aquí una marquita, y esa marquita se la lleva para acá, o para acá, o para acá, y explica. En el original quiere decir que porque y en el tiempo de que es lo que conocemos nosotros en las Biblias de estudio de nosotros como anotaciones pie de página, algo así. Ellos utilizaron los márgenes de los rollos para hacer esas aclaraciones cuando decidieron hacer esas 18 enmiendas. Entonces vamos a ver por qué es importante conocerlas. Continuemos. Los textos claramente marcados y conocidos por los exegetas existen desde una época anterior a la cristiana y no pueden ser consideradas como variantes textuales, puesto que las respectivas notas marginales, notas de margen, advierten que se trata de enmiendas. La mayor parte de ellas fueron hechas mediante el cambio de una sola letra, con la que la alteración no luce tan grande. Un cuidadoso examen de estos pasajes muestra que el propósito de tales enmiendas se hizo por un equivocado sentimiento de reverencia. ¿Se hizo por qué? Un equivocado sentimiento de reverencia. El escriba se la dio de espíritu flautico y no estuvo de acuerdo con lo que decía ahí y prefirió ponerle otra letrica para que sonara más acorde a. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cuáles son esas enmiendas. La mayor parte de ellos fueron hechas mediante el cambio de una... Un cuidadoso examen de estos pasajes muestra que el propósito de tales enmiendas se hizo por un equivocado sentimiento de reverencia, eliminando del texto ciertos antropoformismos que se suponían ofensivos a Dios y por tanto no se podían poner en los labios de los lectores, mientras que el texto primitivo era conservado al margen. Entonces se hacía el cambio y se conservaba acá, pero eso eran los documentos más antiguos. Entonces este documento fue enviado por allá a otro país y el copista solamente copió esto y ya dijo: no, estas cosas de pie de página no las pongamos, que ni me caben aquí porque la hoja mía es diferente. Entonces las enmiendas las anularon, entonces ya no se sabe por qué se hizo el cambio y resultó como una verdad del texto y alguien lo había cambiado. ¿Por qué? Porque otro copista ya no tuvo en cuenta las anotaciones del margen y ¡fum!, se fueron. Entonces ya tomaron eso como una verdad, como una realidad de traducción, y ahí es donde están los errores. A continuación vamos a mirar los textos con las enmiendas y sus explicaciones a la misma. Vamos a hacer el análisis de algunas dependiendo de la versión. Entonces no voy a darles versículos a todos porque de pronto algunas versiones de pronto sí pueden estar más claritas. Vamos a mirar. Vayan todos a sus Biblias a Génesis 18:22. Génesis 18:22.
Tú utiliza, hermano Alejo, la K2. La K2, que se supone que esa K2 ya ha tenido en cuenta estos conceptos. Vamos a ver si sí. En Génesis 18:22, démosle, ¿qué versión tienes, Reina Valera, por favor? Esa de acá, Pechita, leámosla en Pechita, porque Pechita en Génesis no tiene mucha variación. Los varones partieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham permanecía todavía de pie ante Yahweh. Mientras Abraham permanecía de pie frente a Yahweh. Muy lindo, ¿cierto? Muy reverenciado. Perfecto. Resulta y sucede que aquí se trata de evitar el antropoformismo que les pareció demasiado fuerte. ¿A quiénes? A los que escribieron en las traducciones ese documento, porque no aceptaron lo que decía el original. El original que decía: pero Yahweh estaba aún delante de Abraham. No, ¿cómo se le ocurre que nuestro rey y redentor va a estar delante de un hombre? Si es el hombre el que está delante del rey. Oh, espérate que... No, el original decía: mientras Yahweh estaba delante de Abraham. O sea que esa frase para un hebreo era poner a Abraham por encima de Yahweh, pero así estaba el original. Entonces el hombre dijo: no, ¿cómo le ocurre que yo voy a poner eso? No, el Eterno es más grande que Abraham. Y viene la justicia propia del hermano y lo cambió. Todas las Biblias dicen así, como la leyó la hermana. ¿No? Por eso lo mismo. Abraham estaba delante de Yahweh. Todas dicen así. Se quedó ante el Señor, dice esto. Abraham se quedó ante el Señor. Sí, yo también leí varias y todas ponen primero a Abraham. Todas ponen primero a Abraham. Sí, porque es que es insultante decir: y Yahweh se quedó ante Abraham. Abraham, más sencillo. No, quiten eso. Es delicado porque nosotros no sabemos por qué el Eterno lo puso en ese orden. No necesariamente Él está quitando posición. El problema estuvo en que alguien decidió: no, eso es muy fuerte y yo no lo voy a poner en mis libros. Entonces, ¿cómo dice la K2? Amén, la Kadosh dice lo mismo. Los hombres se volvieron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció parado delante de Yahweh. El original es: pero Yahweh estaba aún delante de Abraham. El original puede ser el interlineal, que es el original. ¿Ah? Buscamos el interlineal, que es el original. Si buscamos el interlineal, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Vuelve lo mismo. Tendríamos nosotros que ser conocedores del lenguaje. ¿Por qué? Porque en la escritura hebrea pasa igual. Lo que vayas a escribir o lo que tengas ahí, esta palabra con esta otra palabra, no necesariamente cuando yo la pronuncie en español voy a pronunciar primero esta. Puede ser esta. Lo mismo que pasa en inglés. La niña grande o grande la niña. ¿Cierto? Que se... Eso. Entonces tiene que ver es con la interpretación que yo le doy. Entonces posiblemente el interlineal le hace caso es a la interpretación, pero cuando miramos la posición de las palabras, quizá la posición de las palabras a nosotros nos va a dar la posición correcta, porque eso sí no lo pueden cambiar ellos. De la Torah no pueden cambiar la posición, que cambia la interpretación o la traducción. Pastor, en la Biblia textual lee de la siguiente manera: entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma, pero Yahweh se quedó aún con Abraham.
Ok, ¿qué es lo que pasa con la versión textual? Y me gustaría mucho que el que pueda tener esa versión la compre. Porque la textual habla, versión textual. Esta versión habla de las enmiendas de los Seforim y de una serie de otros y están en la parte de atrás. Esa Biblia es muy buena que la tengan. Dianita, esa la debemos conseguir porque yo lamentablemente la sembré donde no debí sembrar. Biblia textual. Biblia textual. Muy buen documento. Al final están todas esas enmiendas de Seforim y otras correcciones bien tremendas que tiene esa Biblia. Están al final del documento. ¿Ok? Números 11:15. Números 11:15. ¿En qué versión quiere que la lea, pastor? Leámosla en... La textual debe estar ya buena ahí. Muy bueno que tengáis la textual. Vamos a leerla en una versión regular. La que tengan ahí. Vamos a darle la pauta al hermano... ¿La católica? No, usted quédese ahí con la textual. Démosle la oportunidad aquí al hermano Patricio. Números 11:15. Él lo va a leer en la BIM, ¿cierto? A ver cómo dice la BIM. Números 11:15. Si me vas a tratar así, mejor mátame, te lo ruego, para no ver más mi calamidad. Para no ver más mi calamidad. Mátame porque yo soy malo. Yo soy malo. Mátame. ¿Cómo dice la textual? Sí, así. No, pero recordemos que tenemos que pasar eso para que los hermanos de la internet nos oigan. Si así has de tratarme, mátame del todo si he hallado gracia ante tus ojos. Te ruego para que no vea yo más tu mal. ¿Quién era el malo ahí? Yahweh. ¿Cómo le vamos a decir que Dios es malo? No. La justicia propia de nosotros y dañando todo, ¿no? Un principio del hebreo y más de la Torá es que el Eterno mandó a escribir ahí tal cual Él diseñó, tanto bueno como malo, punto. La Torá y el Tanakh no esconde las cosas negativas, las deja porque forma parte del estudio. Y más delicado a mí me parece que hayan enmiendas en los profetas, que vaya y venga, que hayan enmiendas en los escritos, que vaya y venga, pero que haya 3 enmiendas en la Torá, eso es delicado. No, la única que tiene ya ese tipo de, ese es que, como dice el Tanakh, el Humash. A ver, vamos a leer el Humash porque ahí viene una buena inquietud. A ver cómo dice el Humash. Ahorita recoge la fotico de Valentinita. Llenan la Biblia de fotos. No, está claro. Ya se va a defender. Masías, si tú harás conmigo, mejor mátame si es que hallo gracia a tus ojos, para que no contemple mi desdicha. También ahí le hicieron caso al Seforim. Y le hicieron caso al Seforim. Para que vean lo tremendo que ha sido todo este proceso. Entonces, cuando nosotros estudiamos un documento, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que cuando hablamos de un documento del otro, nosotros no podemos exaltar el documento y decir, este es perfecto. No, para eso estamos aprendiendo, para darnos cuenta cuáles son los que tienen ciertos errores y cuáles no. Ahí el Humash apoya ¿qué? Las enmiendas de los Seforim. No, para que yo, Padre, no vea tu mal. Y se estaba refiriendo, es que yo sé que tú me vas a castigar a mí. Mátame ya que yo no quiero ver más tu rabia, tu ira, como estés. Eso era lo que decía el documento, eso se debía haber respetado, pero volvemos a lo mismo, estamos estudiando algo que pasó hace más de 2000 años. Números 12:12. Vamos a darle la oportunidad al hermano Hernando que nos lea en su Biblia.
¿Cómo dice Números 12:12? No, eso es nomás. Hoy tengo una pelea. El 12:12. Números 12:12. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha. Eso es solamente lo que dice ahí. 12:12 es así. Números 12:12. Aquí el texto original, nuestra madre y nuestra carne. En alguna versión dice nuestra madre y nuestra carne. Consumía la mitad de su carne. Del vientre de su Vientre de su carne. Ok. Léemelo en el Kumash, hermano mío. 12:12. Por favor, que no sea cual cadáver, como quien sale del vientre de su madre con la mitad de su carne consumida. Dice que esto fue cambiado a su madre y su carne. Todas las versiones deben decir su madre y su carne. Probablemente para no ofender la dignidad de Moisés como caudillo de Israel y mediador de la ley. Le pusieron como su madre y su carne. Pero resulta que el original dice de otra forma. ¿Cómo dice la textual el 12:12? No sea ella, te ruego, como el nacido muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya consumida la mitad de su carne. ¿Cómo? ¿El interlineal está diferente? ¿Cómo dice? Dice, no, ahora sea ella como el aborto, que en su salir del vientre de su madre, entonces es devorada mitad de su carne. Ese está fuerte. Entonces, ¿qué hizo el escriba? No, ¿cómo vamos a hablar así del gran profeta Moisés? Y de su madre de forma tan despectiva. No, pongámoslo más bonito. Entonces se hizo la enmienda y por eso quedó así, como leen la mayoría de las versiones, su madre y su carne. Esto era con el objetivo de no ofender la dignidad de Moisés. Pero ese interlineal está muy cruda. Y ahí la frase era cruda, fuerte. La K2, ¿cómo dice la K2, hermano Alejandro? Número 12:12. En la K2 dice así: por favor, no dejes que ella esté como uno que nace muerto, con su cuerpo medio comido, cuando sale de la matriz de su madre. Palabra, una frase demasiado fuerte. Y eso fue lo que ellos trataron de cambiar por cuidar la dignidad de Moisés. Y no debió ser así, se debió mantener tal cual es. ¿Ah? En el original viene así: registra nuestra madre y nuestra carne. Nuestra madre y nuestra carne. Nuestra madre y nuestra carne. Ese es el original. O sea, se está hablando de la mamá de Moisés. ¿Cómo leen todo el 12? No, porque ahí se está hablando Todo el del 12 pecado de Miriam y la mentora que le iba a caer. Por eso. Pero ¿cómo lo expresa? ¿Cómo lo expresa esa Biblia? Que no sea ella como una persona muerta, como quien sale del vientre de su madre con la mitad de la carne consumida. Por eso, de su madre, lo hace con el su, como fuera de. Y aquí en el versículo original, él se incluye. Moisés está ahí y está diciendo nuestra madre y nuestra carne. O sea, para no ofender a Moisés, lo sacan del contexto diciendo su. Pero sí, espérate un momentico, si Miriam es hermana de él, salió del mismo vientre. La madre, su madre era la madre de Moisés, pero era con el objetivo de sacar a Moisés de que él no formó parte de esa situación. Exacto. El objetivo era simplemente proteger la dignidad de Moisés, pero se estaba hablando de la mamá de Moisés. Entonces le ponen el su, madre y su carne.
Y el objetivo era entender que era la misma carne de él, porque él salió del mismo vientre. Entonces el original dice nuestra madre y nuestra carne. Primera de Samuel 3:13. Muchas variaciones según la Septuaginta, las cuales debieron percatarse de la enmienda y tradujeron conforme al texto primitivo. Primero de Samuel 3:13. Al saber que sus hijos maldecían a Elohim, es de saber que el texto hebreo actual, alterado por los seforim, registra: se han hecho viles a sí mismos. O sea, muy suave, ellos mismos ponen eso como para no mostrar lo que realmente hicieron. Primero de Samuel 3:13, ¿cómo dice tu versión? ¿Cuál vas a leer? La Biblia textual. La Biblia textual, ¿cómo dice? Porque le he hecho saber que voy a castigar definitivamente su casa por la iniquidad cometida al saber que sus hijos maldecían a Elohim. Ah, esa está correcta. Al saber que sus hijos, ¿qué? Maldecían a Elohim. Punto. Y él no lo refrenó. Y él no lo refrenó. Esos hombres, los hijos de el profeta, La Biblia, Reina Valera, ¿cómo dice? similar, vamos. 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Han blasfemado. Punto. Pero blasfemar deja un amplio criterio cómo blasfemar. Dice, me han maldecido. A ver, vamos a ver esa versión, cómo dice allí. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Esa está buena, esa está directica. ¿Cómo dice la que tú tienes ahí, hermana? Pero blasfemado. ¿Alguna otra versión diferente? Las Américas, ¿cómo dice? Traten la próxima vez de hacerse más lejos. La señorita. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Ahí dice cómo abusaban, pero lo específico era maldecían a Dios. Fuerte. O sea, y eran sacerdotes, hijos de profeta. Fuerte eso. Otra enmienda se encuentra en el segundo libro de Samuel 16:12. Otra enmienda. El texto masorético registra literalmente: quizás mire a Yahweh mi ojo. Quizás mire a Yahweh mi ojo, indicando llanto. En esta enmienda, lo mismo que en Jeremías 2:11 y Oseas 4:7, los seforim cambiaron mi gloria por la gloria de ellos. Entonces vamos a leer 2 de Samuel 16:12. En la Biblia textual dice así: quizá mire Yahweh con mi aflicción y me devuelva bien a cambio de sus maldiciones este día. Quizás mire Yahweh mi aflicción y me devuelva bien a cambio de sus aflicciones este día. Ok, muy diferente. Vamos a leer cómo dice ahí. Dice: tal vez mi Señor considere mi opresión y me retribuya bienes en vez de los insultos de hoy. Bien distinto, o sea, lo hace ver de tal manera de que me va a dar un premio.
Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Lo mismo. El concepto que está establecido sobre ese versículo es: quizás mire Yahweh mi ojo. Y cuando habla de ojo, está hablando del dolor y del llanto que embiste a esa persona en ese momento. Quizá cuando el Señor vea mi aflicción, me envíe bendiciones en lugar de las maldiciones que hoy escucho. ¿Cómo dice la textual tuya? La Biblia textual dice: quizá mire Yahweh mi aflicción y me devuelva bien a cambio de sus maldiciones este día. El texto acá está bien, sin embargo le faltó, porque el texto original primitivo dice: quizás mire Yahweh con su ojo. Con su ojo. Quizás mire Yahweh, él, que Yahweh lo iba a mirar a él en su aflicción y en su dolor. El original dice: quizás mire Yahweh con su ojo. El original. Quizás en medio de mi dolor y mi angustia, quizás Dios mismo mire con su ojo. Pero, por no decir que Él era el que iba a mirar a este pobre infeliz, lo cambiaron diciendo: tal vez. Volvamos a leer. Este está correcto. Volví a leer aquí, hermana mía. Tal vez mi Señor considere mi opresión y me retribuya bienes en vez de los insultos de hoy. Ahí olvídate que más que enmienda es un descaro esa traducción. Pero ahí cuando hablamos de ojo no le estamos dando una forma. Sí, pero recuerda. Sí, acuérdate que cuando. No, acuérdate que cuando le damos eso se llama teofanía. Teofanía. Eso no tiene ninguna alteración a lo que ya conocemos. Simplemente el aroma literario, la forma literaria se llama teofanía. Darle una figura antropomórfica a Dios para decir algo, ¿no? Es un espíritu, entonces se utiliza el formato teofanía, no tiene relevancia, Él es espíritu, eso no lo cambia. Utiliza eso para... Vuelve, ahora léeme el tuyo otra vez con la perspectiva de entendimiento, que el original dice: quizás mire Yahweh con su ojo, que mi aflicción, mi dolor, mi llanto, lo que sea. Dice: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Esa versión está bien, porque el que está mirando es Yahweh. Ese está bien. ¿Cómo dice esa? ¿Cómo dice la tuya, hermana María Fernanda? A lo mejor Yahweh toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendición las maldiciones que estoy recibiendo. Yahweh estaba mirando, de acuerdo al texto original, Yahweh miraba. O sea, era como una ofensa para el Seforín pensar que Dios estaba haciendo ese acto en contra de, o a favor de un menos que nada. Y pasa, porque hay una en inglés que dice: puede hacer que Adonai se dé cuenta de la forma como le estoy tratando y Adonai pueda recompensarme con bien en vez de sus maldiciones. No. Está muy adornado para no decir lo que es, y la frase original es: quizás mire Yahweh con su ojo. Otra y última enmienda que vamos a trabajar hoy está en 2 de Samuel 21.
Esta sí está difícil. Usted no me la lee ahí primero, a ver si de pronto en la textual está bien. ¿Cómo dice Reina primero la pechita aquí? Segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1. Se sublevó allí un hombre inicuo cuyo nombre era Samo, hijo de Bicri, de Benjamín, que tocó la trompeta y dijo: no tenemos parte con David ni heredad junto con el hijo de Isaí. Vaya cada uno a su morada. Vaya cada uno a su morada. Estaba aquí, era un fenómeno, un problema social que estaban teniendo las tribus de Israel. En ese caso, está hablando directamente de descendencia de Benjamín. ¿Ok? Léelo en tu versión, pero lee por favor así, es 21. Dale. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Cada uno a su tienda. Entonces, era un hombre malvado, era un hombre de Israel, porque era descendiente de Benjamín, pero estaba catalogado como un mal hombre. ¿Ok? Y él da su discurso y lo que sea, y todas las Biblias registran que se devuelvan ¿a dónde? A sus casas. Textual, como dice ahí. A su estancia, ok, a su casa, a su morada. La textual dice: pero estaba allí cierto hombre de Belial, llamado Seba ben Bicri, benjamita, quien dio soplido al shofar y dijo: no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Isaí. ¿Eso es pregunta? No, es exclamación, perdón. No tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus dioses. ¿A sus qué? Dioses. Con D minúscula. A sus dioses. Ese es el original. Pero no, ¿cómo la gente va a pensar que los judíos tenían dioses? No, a sus moradas. Mire lo que pasó. Dice: cada uno a sus tiendas, dice el texto de ahora. El texto primitivo registra cada uno a sus dioses. La enmienda se hizo transponiendo la letra G por la Met. G, cuando hablamos de los conceptos de G, ¿ok? Ustedes saben cuál es la letra, la L, ¿no? De modo que dijera Leyojaleika, sus tiendas, Leyojaleika, en lugar de decir Leyolejeika, sus dioses. Solamente cambiaron una letrica, favoreciendo el texto para que se dijera que esos judíos no tenían otros dioses, o que ese segmento de Israel no tenía otros dioses. Entonces, si le cambia esta letrica, ya dice que vayan a sus tiendas y queda como saneado esto. No, el hombre dijo: vuélvasen a sus dioses. O sea que en ese tiempo estaban viviendo en un concepto de ¿qué? Adulterio espiritual. Idolatría, adulterio espiritual. Entonces se cambió para darle, y mire lo delicado. Esas enmiendas son bien delicadas. Hay unas que, por ejemplo, esta es un atrevimiento horrible. Devuélvasen a sus dioses. Dejémosla ahí. Las otras las hacemos la otra semana. Pastor, en la Biblia católica, solamente en el versículo 1, da una historia como casi de media página. Dice: oficiales de David, los de Israel contestaron: nosotros tenemos sobre el rey 10 veces más derecho que ustedes. Además, como tribus, somos los hermanos mayores que de ustedes. Así pues, ¿por qué nos menosprecian? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en decir que regresara nuestro rey? Sin embargo, los de Judá discutieron con mayor violencia que los de Israel. Un malvado de la tribu de Benjamín, que se llamaba Seba y era hijo de Bicri,
se encontraba en Gilgal. Este se va, incitó al pueblo a levantarse en armas diciendo: nosotros no tenemos ni parte ni herencia con David, el hijo de Jesé. Todos a sus casas, israelitas. Cambio total. El original es todos a sus dioses. Váyase, sigan adorando lo que están adorando. Pero eso, ahí el escriba quiso ocultarlo y taparlo. Y eso es otra de las famosas enmiendas de los Seforim. Nos quedan diferentes enmiendas que las vamos a trabajar así, una por una, en la próxima clase, para que no nos atiborremos de información y cumplamos con los horarios. Pongámonos de pie, amados hermanos, vamos a orar. Deberíamos, el que tenga la Biblia textual, tratar de escanear las últimas hojas. Lo que pasa es que no necesitaría toda la Biblia, porque la textual tiene unas marcas especiales y tiene más de 167 correcciones la textual, dando toda la información por qué este texto se cambió y por qué este texto está así. Como 167 informes muy buenos, la versión textual. ¿Ok? El que la pueda comprar es una buena herramienta para que conozca más profundidad. Oramos en esta hora por las necesidades de los hermanos, por la restauración y la sanidad de la hermana Rosemary, por la pronta recuperación de la nuera de la hermana María Zacarías. Acabo de tener un bebé y parece que fue complicado el parto y la cesárea, entonces pronta recuperación. Le damos gracias al Eterno por la recuperación tan rápida que ha tenido la hermana Doris, bendito el Señor. Ponemos al hermano Hernando delante del trono, que pasado mañana lo intervienen quirúrgicamente. Jueves. El jueves. Por la salud de mamá. ¿Cómo se llama? Gloria Elena. De Gloria Elena, la ponemos delante del trono de la gracia. ¿Qué más otras necesidades tenemos? Pastor, tiempo para seguir estudiando. Amén, amén, que el Eterno nos dé tiempo para seguir estudiando, que derrame una bendición financiera para que usted trabaje menos. La gloria sea para el Eterno. Usted sabe que las mujeres judías, cuando ustedes ven, podrían mirar ese video, se llama los hasídicos, para que vea el concepto de una mujer judía, el honor tan grande que es para ella trabajar para que su esposo solamente se dedique al estudio de la Torá. ¿Por qué? Porque ellas saben que por ese sacerdocio es que ellas tienen entrada al reino con sus hijos. Por eso les recomiendo que lo vean. Es una información bien fuerte, y créanme que cuando yo les digo que nosotros somos de otra cultura, somos de otra cultura. Nosotros eso es algo raro, que lo que me está diciendo el pastor da risa, pero eso es lo que debemos entender. Sí se llama así, los hasídicos. Sí, pongan ustedes ortodoxos hasídicos y ustedes van a darse cuenta lo que es llevar la Torah, pero También está que tuvieron los hermanos, escogen a uno para que sea el que les estudiaba, y entre todos tienen que mantener a él para que él sea el que lo... exacto, no, es que es un privilegio tener un estudiante de Torah en el hogar. Amén. Y aquí tenemos el privilegio de tener varios estudiantes de Torah en la familia. Eso es una bendición grande. ¿Alguna otra petición de oración? Por mi jefe. ¿Por quién? Oramos por el cuerpo policiaco, porque está siendo amenazado, y que el Eterno tenga misericordia de esta nación por todas las cosas que se están gestando, pero que principalmente mantenga las promesas activas con respecto al cuidado que Él tiene para su pueblo. Quiero que sepan que vienen cosas difíciles, cosas duras, pero debemos mantenernos firmes porque el Eterno le ha hecho una promesa a su pueblo. Amén. ¿Alguna otra petición, hermana? Por el hermano Miguel, que Dios tenga misericordia de él y lo sane en todos los sentidos de la palabra. Amén. Ponemos al hermano Miguel en oración de sanidad integral. ¿Alguna otra petición? Sí, Alejandra Sánchez por la sanidad
La sanidad de la jefa, de Alejandra, la ponemos delante del trono de la gracia. Oramos entonces, amados hermanos, por las embarazadas que pronto ya se van a dar a luz. Amén. Padre celestial y glorioso, te damos las gracias en esta hora, en el nombre poderoso del Adón Yeshua HaMashiach. Padre eterno, solamente venimos en unidad, en ejad, en amor, en compromiso, poniendo delante de ti las peticiones de este ministerio. Dice tu palabra que antes de que nosotros abramos nuestra boca, tú ya conoces nuestra necesidad. Sin embargo, nosotros queremos cumplir con los propósitos que has establecido en tu palabra, donde nos enseñas a que pidamos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Padre, venimos delante de ti pidiendo, tocando, buscando tu mano poderosa, Padre, derramándose en bendición, en provisión, en sanidad, en restauración sobre la vida de tu pueblo. Sabemos, Padre de la gloria, que tus misericordias son nuevas cada mañana, nuevas cada día, y nosotros venimos en humildad apelando a esa misericordia nueva que tú tienes para con tu pueblo. Cada uno de los hermanos que hemos puesto delante de ti, incluyendo, Padre, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, familiares y amigos, Padre, que tengas misericordia de ellos y que primeramente el manto de la salvación sea el que tú estableces en la vida de ellos, Padre, por cuanto has establecido un lazo de amor y de familiaridad con ellos. Permítenos ver a nuestras familias caminando en la dirección correcta, y sé tú derramando un manto liberador sobre ellos, Padre, que están atrapados en la tradición, en el pecado, aún en la idolatría, brujería, hechicería. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, liberta a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos, en el nombre de Yeshua. Y por los amigos, familiares, lejanos, compañeros de trabajo, jefes, amigos, que sabemos que están pasando necesidades también, Padre, yo te pido que seas tú glorificándote en la vida de ellos, y haz un milagro para que ellos puedan ver y creer que la oración de los justos tiene poder, que a través de la santificación que ejecutamos a través de estas peticiones en la vida de ellos, ellos puedan sentir, Padre, que tú los estás llamando al conocimiento, a vivir la vida de la Torá, a vivir el mandamiento para gloria eterna tuya. Yo te pido que cada uno de mis hermanos aquí representados y sus familias vayan con bien a sus hogares, que tú los cuides, los guardes, los protejas. A los que están en la internet y viendo este video, Padre eterno, yo te pido que una bendición especial caiga sobre la vida de cada uno de ellos. Y repito las palabras de mi hermano Carlos Martínez, que tú abras nuestro entendimiento y que nos des la oportunidad que el poco o mucho tiempo que te dediquemos absorbamos la mayor cantidad de información posible. Danos más tiempo para estudiar tu palabra. Bendícenos financieramente para podernos dedicar con mayor ímpetu a tus negocios, a tus palabras, a tu propósito, a tu obra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yahweh Bahei, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, el Elohim poderoso de Israel, la roca de nuestra salvación, el Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria al eterno Rey.